Si os diera un minuto, ¿cuántas especies diferentes de animales seríais capaces de decir? Está claro de que sabemos desde muy pequeños muchísimas especies de animales, pero ¿cuántas hay realmente en la naturaleza? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues se estima que en el planeta Tierra hay en torno a 8 millones de especies diferentes de animales. ¿Qué me dices? Por favor. Pero prácticamente solo conocemos 1,5 millones de estas especies. ¡Hala! ¿Y cómo puede ser que habiendo tantas especies solo conozcamos unas poquitas? Yo flipo, te lo digo, ¿eh? Pues la respuesta de esto es que hay lugares donde es muy difícil el acceso para el ser humano. Por ejemplo, los fondos oceánicos. O un lugar donde hay muchísima biodiversidad que aún no conocemos, como puede ser el interior de las grandes selvas del planeta, como el Amazonas. Así que, oye, nunca se sabe si algún día tú podrás ser el que descubra una especie nueva de este planeta. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. A ver, no me refería a esa especie. Vale. Pero de todo el grupo de animales de los que estamos hablando, ¿cuántos creéis que son vertebrados y cuántos invertebrados? No tengo ni idea. Pues hay muchísimo más invertebrados de lo que creéis. De las especies conocidas que ocupan la Tierra, más de 1 millón son artrópodos, 130.000 moluscos, más de 18.000 anélidos, unos 15.000 nidarios, casi 7.000 equinodermos, unos 6.000 poríferos y unos 60.000 de otros tipos de invertebrados. Todo este grupo conforma los invertebrados y si los comparamos con los vertebrados que habitan en la Tierra, prácticamente el 95% de los animales son invertebrados. Hay muchísimas más especies invertebradas que vertebradas sobre el planeta Tierra. Dentro del grupo de los invertebrados los hay también muy diversos, ya que entre ellos tienen características muy diferentes y que los hacen únicos en su grupo. Vamos a ir viendo, según las características de los invertebrados, qué grupos encontramos en la naturaleza. Muchos seguro que los conocéis y algunos que otros seguro que nos da incluso un poquito de asquito. El primer grupo que vamos a ver son los poríferos, lo que comúnmente conocemos como esponjas. Las esponjas viven fijas al sustrato. Tienen una forma como de tubo, copa o incluso una forma un poco irregular como las esponjas de baño que conocemos. Tienen unas características muy peculiares y es que su cuerpo está perforado en multitud de agujeritos llamados poros que se comunican con un canal interno. Los poros los usan para la filtración y así poder obtener alimento. Ellos filtran el agua a través de esos poros, captan las moléculas que necesitan para nutrirse y el agua vuelve a salir por un gran poro central. Tienen un esqueleto, pero evidentemente este esqueleto no es como el nuestro. El esqueleto de las esponjas está constituido por esponginas, que son como unas pequeñas espinitas que se unen formando un armazón y hacen que la esponja mantenga su estructura. En el mundo de las esponjas podemos encontrarnos una gran multitud de formas, colores, tamaños, que si buceamos un poco en los fondos marinos podremos observar y admirar. El siguiente grupo que vamos a ver son los nidarios. A los nidarios comúnmente los llamáis medusas, pero mucho cuidado con esto, ya que no solo las medusas son nidarios. ¿Os acordáis de dónde vivía Nemo? ¿En qué tipo de casa vives? En una anémona. Vale, no vayas a hacerte daño. ¡Todos a bordo! Nemo, no te muevas. No puedes tú solo, yo te ayudo. Ya, ¿qué te rompiste? ¿Tienes fractura? Exacto, vivía en una anémona. La anémona también es un tipo de nidario, lo que pasa que no es una medusa, es lo que se llama un pólipo. Por tanto, en el mundo de los nidarios hay de dos tipos. Por un lado tenemos a las medusas, que tienen forma de sombrilla y aparecen flotando en el agua. Por debajo de la sombrilla tiene un montón de tentáculos, que es donde se encuentran sus células urticantes.
esas que te pican y te hacen tanto daño. Esta férula urticante se llama nidocito y actúa como una especie de aguijón. El problema es que cuando te pica una medusa, no solo te pica un nidocito, sino que te pican cientos y miles de ellos, como muchísimos miliaguijones que te pueden picar sobre la piel y por eso te hacen tanto daño. Los pólipos, por su parte, tienen forma de saco. Se fijan al sustrato por una especie de pie o ventosa. En el lado contrario a donde se fijan al sustrato, tienen un montón de tentáculos rodeando la boca. Si os fijáis un poco, los pólipos se parecen a medusas, pero al revés, y además estas están fijas al sustrato. Los pólipos pueden encontrarse solitos, formando pólipos de vida libre, como es el caso de la anémona de Nemo, pero también hay pólipos que se encuentran formando colonias, como los conocidos corales. Los corales, junto a las esponjas, forman los grandes fondos oceánicos. Así que vamos a bucear un poquito por la gran barrera de coral de Australia para que veáis praderas de corales y esponjas que se encuentran allí y que veáis la multitud de formas y colores que tienen. Poneros las gafas que vamos a entrar. Ahora vamos a ver otro grupo. Este no es tan bonito en formas y colores, aunque os aseguro de que hay alguno que otro que también impresiona bastante. El siguiente grupo que vamos a ver lo conforman los anélidos, es decir, los gusanos como las lombrices y las sanguijuelas. La mayoría de estos gusanos son acuáticos, aunque muchas veces nos resulte mucho más familiar decir que los anélidos son las lombrices. Pero si os dais cuenta, ¿dónde viven las lombrices? Estas se encuentran en suelos húmedos. Vamos a fijarnos en la lombriz de tierra para estudiar cómo son los anélidos y después veremos algunos otros ejemplos. La lombriz de tierra tiene simetría bilateral. Eso quiere decir que el cuerpo se divide en dos mitades. Sin embargo, los nidarios, si lo recordáis, tenían simetría radial. Se podían dividir en muchas porciones iguales. Su cuerpo es alargado y blandito y está dividido en diferentes anillos. Cada uno de estos anillos son segmentos del mismo animal, donde en cada uno de estos segmentos encontraremos todo tipo de órganos. En algunos grupos de anélidos, diferentes a las lombrices, de cada segmento les salen unos pequeños pelitos, llamados sedas o quetas, que le sirven al anélido para desplazarse por el medio húmedo. En la parte central, en algunas ocasiones, tienen un anillo, que se llama clitelo. En este lugar es donde se encuentran los órganos reproductores y donde se forman los huevos en los anélidos. Este tipo de gusanos, los anélidos, no presentan pulmones ni branquias. Entonces, ¿cómo respiran? Respiran a través de la piel, por ello debe permanecer constantemente húmeda. Los anélidos excavan galerías en el suelo. Estos suelos, como ya hemos dicho, deben ser muy húmedos y ricos en restos de organismos que les sirvan de propio alimento. Conforme van avanzando y excavando en el suelo, engullen la comida que hay en la tierra y acaban expulsando también a esta sus excrementos. Por ello, las lombrices enriquecen tanto el suelo, ya que lo mezclan y lo airean. Por lo tanto, las lombrices son muy beneficiosas para la agricultura. También hay algunos tipos de anélidos que no son de vida libre, sino que viven anclados al sustrato, como los gusanos tubícolas marinos. Estos son sedentarios y se protegen de un tubo duro, donde viven el resto de su vida, como una especie de concha de caracol. Una cosa que se me olvidaba de decir, tenemos que tener mucho cuidado de no confundir el término gusano con los anélidos, ya que hay muchos gusanos que no son anélidos y otros que sí lo son. Por ejemplo, mirad esta imagen. Esto sí sería un gusano anélido, ya que es una lombriz. Pero esto no sería un gusano anélido, es un gusano de otro tipo, que luego veremos en grupos posteriores. De estos dos gusanos, ¿cuál creéis que es el anélido? Esto... Muy bien, es este.
es una sanguijuela. ¿Cómo lo diferenciamos de este? Pues un anélido nunca va a tener antenas, nunca va a tener patas desarrolladas, no va a tener un esqueleto duro y por el contrario, su cuerpo va a estar todo el rato húmedo, ya que, como hemos dicho, respiran a través de la piel. Pasemos al siguiente grupo de invertebrados. Camarero, quiero una paella que tenga mejillones, almejas, calamar y pulpo. Claro que sí, guapi. Exacto. Quiero que contenga todos los moluscos que usted tenga en la cocina, ya que me encantan los moluscos. Y sí, ese es el siguiente grupo que vamos a ver. Vamos a centrarnos en estudiar los moluscos. En el caso de los moluscos, su cuerpo no está dividido en anillos, pero también es blandito. Presentan un pie muy musculoso que le permite avanzar por el sustrato y realizar diversas funciones con ellos. Rodeando al cuerpo tienen un pliegue que se llama manto. En este manto se alojan los órganos respiratorios y en muchos casos produce la concha, que es una estructura protectora del exterior. Y es que claro, como tienen el cuerpo blandito, pues tienen que protegerse de alguna manera. En algunos casos pueden tener una concha o dos, como por ejemplo las almejas, los mejillones o las conchas finas. Moluscos hay de 3 tipos. El grupo que vemos en las imágenes son los bivalvos. Están formados por 2 conchas, es decir, 2 valvas, y tienen un pie muy musculoso que lo utilizan para desplazarse. Para alimentarse, filtran el agua a través de unos sifones que tienen en el cuerpo. De esta forma dejan en el interior las moléculas que necesitan para nutrirse. Otro grupo de moluscos son los gasterópodos. Estos solo tienen una concha y está enrollada en espiral, como las caracolas o el caracol de campo. También tienen un pie, que lo apoyan sobre el suelo para desplazarse. Estos organismos comen hojitas del campo, ya que son herbívoros, y lo que hacen es raspar la superficie de la hoja como con una especie de lengua cubierta de dientes. El último grupo de moluscos son los cefalópodos, como los pulpos y los calamares. Estos también tienen concha, pero está en el interior del organismo y es mucho más pequeña que en el resto de grupos. Seguro que al comer alguna vez calamares os habéis encontrado como con una especie de plástico. Esto es la concha de los cefalópodos, que se llama pluma. Este grupo, como el resto, tiene un pie, pero en el caso de los cefalópodos se ha transformado en forma de tentáculos que salen de la cabeza. Estos tentáculos están recubiertos de ventosa, ya que, al ser animales carnívoros, necesitan capturar a sus presas. Los cefalópodos tienen una forma de huida para que no los capturen muy curiosa, y es que salen corriendo, echando agua a propulsión por el sifón. Esta agua está acompañada de tinta, lo que dificulta al depredador encontrarlos en el mar. Y viendo que este vídeo se va a hacer un poco largo, vamos a dejar los siguientes grupos de invertebrados para una segunda parte. Así que no lo perdáis, en breve estará disponible. Nos vemos en el siguiente para hablar de artrópodos y equinodermos. ¡Hasta luego!